¿Qué pasaría si al perder toda esperanza decides dejar de darle importancia a la vida? Te vuelves una mala persona y terminas convirtiéndote en una sátira de ti mismo. Eso es en parte lo que vemos reflejado en Jax en el nuevo episodio. Capítulo 6. Les dimos armas, de The Amazing Digital Circus. Este es sin duda uno de los episodios más profundos de toda la serie, y después de un mes de espera, por fin tendremos un nuevo capítulo. Un capítulo que, de todos los que han salido, es el más misterioso e intenso hasta ahora, donde además cada personaje recibió un pequeño pero importante desarrollo. Así que sin más preámbulos, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Batilleyo y bienvenido a un nuevo video. Este capítulo comienza con Sobul escondiéndose de Cain, ya que no quiere participar en otra de sus aventuras, y mucho menos escucharlo cantar Daisy Bell. Canción que debemos recordar para más adelante. Al final, y por culpa de Jax, Sobel termina siendo parte de la aventura. Cain asegura que será algo corto, ya que al final presentarán los premios al personaje favorito. Premios para los que antes del estreno invitaron a la comunidad a participar en él. Y de hecho, mi gran amigo, el Dio Universe, lo explica con mucho más a detalle en su último video. Pero bueno, continuando con el episodio, Sobel es la única que se enfrenta a Cain porque quiere participar bajo sus propias condiciones. ¿Y cuáles son esas condiciones? Pues que los dejen tener sexo. Y sí, exactamente, lo que escuchaste realmente pasó en el episodio, tema que por obviedad no se siguió explorando. Justo después de este incómodo momento se nos introduce a Ming, un personaje que no vemos casi hasta el final del capítulo. Pero bueno, volviendo con el capítulo, Cain, al notar que la dinámica del grupo se estaba desmoronando, tuvo la gran y maravillosa idea de convertir todo en una actividad que sería realizada por equipo, para así arreglar los lazos entre ellos. ¿Y cuál fue esa actividad? Pues era darles armas cargadas, ¿sí? ¿Como lo oyeron? Armas cargadas. Cada participante se dividió en equipos de 2 y cada uno contaba con 3 vidas. Y la dinámica era la siguiente: una vez que el juego comenzaba, las armas estarían repartidas por todo el mapa. Cada equipo debía buscarlas y eliminar a los demás para convertirse en los ganadores. Y así quedaron los equipos: Sobel y Gangel, a pesar de que Jax insistiera en estar con Gangel, por obvias razones que todos ya conocemos. Pero Sobel impidió que sucediera esto. Los siguientes fueron Ragatha y Kinger, ya que Ragatha no quería que Kinger formara equipo con Jax, y además había un ligero distanciamiento con Pomni, quien por ese momento ya estaba formando una amistad con Jax. Por esa misma razón, Pomni terminó siendo parte del equipo de Jax, un equipo que generaba ciertas preocupaciones a Ragatha. Preocupaciones que veremos más adelante. Justo al comenzar el juego podemos observar una escena bastante sospechosa, pues Cain sostiene unas fotografías de lo más interesante. En ellas podemos ver unas oficinas que, como sabemos, pertenecen a la empresa que seguramente está detrás de todo el mundo digital. Pero ese análisis lo dejaremos para explorarlo a fondo en otro video. Volviendo con el capítulo, podemos observar cómo Kinger es capaz de regalarle una vida a Ragatha, ya que ella ya había perdido una por culpa de Jax. Lo curioso es saber que Kinger tiene una habilidad que nadie tiene. Eso me hizo pensar que quizás podría ser como una especie de administrador. ¿Tendrá algo que ver con la creación del circo digital? Después de esto pasamos a una de las escenas de lo más interesantes del todo el capítulo. Vemos una convivencia entre Pomni y Jax, una convivencia que se torna algo íntima. Y no es lo que ustedes están pensando, cochinos. Y es aquí cuando Jax nos revela su propia filosofía dentro del circo digital y nos explica por qué es tan malo con la gente. Comenta que al igual que todos los demás, él también odia el circo digital
y que hace mucho tiempo perdió la esperanza de salir de ahí. Sabe que la posibilidad de un mundo real ya no existe, que lo único que les queda es vivir en el mundo digital. Es entonces cuando él toma una decisión. Él sería su propia caricatura, un personaje de dibujos animados. Y si eres un personaje, ¿para qué fingir que tienes moral? Decidió convertirse en un arquetipo, un personaje que solo existe para hacer reír, porque supuestamente es el chistoso. y comenta que cada uno tiene su lugar, cada uno perdió algo de su humanidad, y Jax empuja a Pomni a tomarse esta vida como un chiste. Decisión que finalmente Pomni acepta. La historia continúa con normalidad, hasta que Ragatha y Jax se encuentran cara a cara, y en medio de su nerviosismo, Ragatha lo enfrenta y le exige que pare, pues sabe exactamente lo que está haciendo. Corromper a Pomni. Cosa que le sorprende a Jax, ya que no parece tener esa intención. O tal vez sí la tuvo con alguien más en el pasado. Al final, Jax termina disparándole, únicamente para ver una expresión de enojo en su rostro. Una expresión muy similar a la que tuvo en el último capítulo en el que apareció. No lo sé, pero esto me suena bastante a algo relacionado con Ribbit. Continuando con el capítulo, presenciamos una breve pero significativa charla entre Sobble y Gangle. En ella vemos a Gangle marcada por el abuso que recibe de Jax, preguntándose si él se enojará con ella. Sobble con calma se le acerca y le dice que no tiene nada de qué preocuparse. Eres una humana, no el juguete de alguien más. Luego se pregunta por qué sus avatares son tan diferentes al de los demás. ¿Por qué somos las únicas que somos así? Y tras un breve silencio, Gangle le lanza una pregunta que va directo al corazón. ¿Cómo haces para querer esa parte de ti que te vuelve peor que los demás? Y la respuesta de Sobble es honesta y profunda. Esa parte existe, es la que te hace ser quien eres, la que te hace real. Tienes que elegir amarte a ti mismo, aunque no tenga sentido. Este momento me hace pensar en la teoría de que Sobble en la vida real podría ser una persona de género no binario o género fluido, alguien que logró O aún está en el proceso de... aprenderse a amar tal y como es, algo que tal vez Gangle nunca pudo lograr. Algo que esta conversación muy posiblemente la haga reflexionar. Después de esto, nos enteramos de que posiblemente Jax tenga tripofobia, razón por la cual no le gusta tener el maíz demasiado cerca. En ese momento se da cuenta que se está abriendo de más con Pomni, de lo que él realmente quisiera. Luego vemos cómo Kinger es abatido, o más bien cómo él mismo se disparó, y cuando finalmente acaba el enfrentamiento, Kinger es transportado a una especie de lobby, un lugar donde también se encuentra Ragatha. En el fondo vemos a una Ragatha triste. Desde el capítulo anterior hemos notado cómo los demás la ven como alguien falsa, alguien que no quieren tener cerca. Y como el lugar es oscuro, recordemos, eso hace que Kinger pierda un poco de su locura habitual para poder acercarse a ella. Ese acercamiento le permite a Ragatha abrirse y confesar todos sus conflictos internos con los demás personajes, creyendo que los ha alejado para siempre. Y Kinger con calma le responde que no es así. Le dice que no debería presionarse tanto por quedar bien con los demás, que también debe permitirse descansar y dejar de preocuparse por el qué dirán, que las relaciones siempre son de dos partes y a veces no importa cuánto te esfuerces. Si la otra persona no quiere, no puedes obligarla, pero eso no significa que no puedas estar ahí para cuando realmente te necesiten. Kinger también revela parte de su dolor. Confiesa que se odiaba a sí mismo porque no podía perdonarse por ciertas cosas de las que se sentía responsable. Quizás relacionadas con el circo digital y la razón de por qué están atrapados. Y dice que creyó haberlo perdido todo, tal vez refiriéndose a su esposa o incluso a su propia cordura. Pero justo cuando todo parecía desmoronarse, apareció Ragatha y ella cambió por completo su perspectiva,
recordándole que también merece cuidarse a sí mismo. Después de este momento tan íntimo, vemos a Sobel con una cámara, grabándolos y hablando de un supuesto comité, que lo que me hace pensar que quizás el circo no es solo un espectáculo, sino que podría tratarse de un show que está siendo grabado, o incluso un experimento para estudiar cómo actúa el cerebro de las personas dentro de un mundo digital como este. No lo sé, son teorías mías que profundizaremos en otro video. A continuación vemos cómo Jax y Pomni acaban con Gangle, mientras que Sobul al escapar recurre a usar más partes de su cuerpo en su habitación para atacar con todo el arsenal que pueda. Y recuerdan que al principio mencioné que a Sobul le molestaba que Kane le cantara cierta canción. Pues bien, esa misma canción es la que Pomni y Jax deciden usar para molestarla. Daisy, Daisy, give me your answer. Are you seriously gonna start singing that? I'm half crazy, all for the love of you. It won't be a stylish marriage. I can't afford a carriage, but you'll look sweet upon the seat of a bicycle built for two. Oh wait, I have a key to Zubal's room. Pero Sobul los abate y logra escapar. Lo curioso es que al correr tras ella es que Jax se muestra ligeramente preocupado por Pomni para después ver a la habitación de Ribbit. ¿Será acaso que Jax ya vivió algo similar con alguien más? Total, tras una ardua batalla con Sobul, Pomni y Jax logran abatirla y emocionada Pomni corre a abrazar a Jax, mostrando que ya ha creado un vínculo con él. Sin embargo, es rechazada por él. Al intentar continuar con el supuesto juego que ambos tenían y ver que él aparentemente no quiere seguirlo, Pomni propone ganar el juego en equipo. Jax responde que no lo son, lo que provoca que Pomni se indigne y explote contra él. Y después le reclama que cómo es posible que después de que le compartiera tantas cosas ni siquiera es capaz de ser su amigo, y que para él todo es un chiste. Él mencionó que incluso parecía casi como una declaración, para después fingir que nada pasó, a pesar de que él fue quien empezó la conversación desde un inicio con ella. Aquí es cuando se tocan fibras sensibles de Jax, ya que Pomni le reclama que por eso no fue al funeral de Kaufmo, acusándolo de que su actitud podría abstraer a los demás. Esto hiere a Jax y explota contra Pomni, diciéndole que no era bonito compartir nada con ellos, para luego quedarse en silencio. Y tras un silencio incómodo, Pomni le pregunta qué haría él si algún día ella se abstrajera, para luego escuchar una respuesta de Jax bastante seca: olvidarte y seguir viviendo con mi vida. Dejando claro que para él nunca le importó. Esto provocó que Pomni explote aún más y se dé una confrontación intensa entre ambos, lo que curiosamente Jax jamás la ataca físicamente, y entre líneas él deja entrever que en secreto podría ser que le importa, pero insiste que no es así. Dice que no le importa a nadie, que se divierte hacer sufrir a los demás y que convivió con ella solo para que esto le doliera más. Personalmente yo no creo esto, ya que es evidente en su rostro que quiere decir lo contrario, dejando una gran ambigüedad en su carácter y en su relación con Pomni. Ya por último, pasamos a las premiaciones nuevamente. Vemos cómo Pomni y Ragatha de alguna forma hacen las paces, mientras que Jax se aleja de ellos, aparentemente pasando un mal momento, y después vemos cómo él corre al baño, y allí es donde lo vemos al borde de la locura. Curioso cómo ya hemos visto esto con otros personajes también. Esto me hace preguntar si Jax será el siguiente en abstraerse. Después de esto, se mira al espejo y se dice a sí mismo: eres un imbécil. Y luego tenemos un ligero cameo del personaje misterioso que se nos presenta en el capítulo anterior.
Y después, finalmente se nos revela quién es el verdadero ganador de los premios. Y al principio Cain se reclama a sí mismo como ganador, pero en realidad el premio fue para Amir, ese personaje que te conté al principio. Y hasta aquí llega el capítulo de hoy, pero quiero dejarles una reflexión. Jack sigue siendo un misterio, su relación con los demás, su forma de actuar y esa línea tan delgada entre la diversión y el sufrimiento nos hace preguntarnos qué tan cerca está de perderse por completo en el mundo digital. ¿Será él el próximo en abstraerse o logrará encontrar una manera de mantenerse real? En videos futuros profundizaremos más en los misterios que rodean a este capítulo, y si crees que me faltó algo o quieres compartir tu teoría sobre lo que vistes en este capítulo, no dudes en dejarlo en los comentarios. Esta es la primera vez que hago un análisis de un capítulo de The Amazing Digital Circus. Espero que les guste y también espero que con el tiempo mejorar para traerles todavía mejor contenido. Pido disculpas si se me pudo haber escapado algo. Puedes escribir también tus recomendaciones en los comentarios. Y sin más preámbulos, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo fui Batilleyo y nos vemos en el próximo video.